Hola, ¿qué te parece un viaje al pasado? Vamos a sumergirnos en la historia de las selvas tropicales del Amazonas para desentrañar el misterio de sus ciudades perdidas. Lleven su repelente de insectos y vamos. Esta es la selva tropical más grande del mundo, y las condiciones allí son bastante difíciles para el ser humano. Sin embargo, la leyenda dice que en el Amazonas había grandes asentamientos con riquezas incalculables. ¿Podría ser verdad o es solo fruto de nuestra imaginación colectiva? Tal vez todo comenzó con la leyenda del Dorado. Cuando en el siglo XVI los exploradores europeos comenzaron a excavar en el Amazonas, llegaron rumores sobre una civilización de amazonas que pintaban a su líder de color dorado como ofrenda a los dioses. La leyenda del hombre dorado, o el Dorado, se propagó rápidamente por Europa. Los exploradores se sintieron motivados por la posibilidad de encontrar cantidades infinitas de oro en lo profundo de la selva latinoamericana. Y, como te puedes imaginar, las expediciones al continente se multiplicaron cada año. Pronto, los exploradores encontraron una civilización. Estas personas eran conocidas como los Muiscas y vivían en Colombia, cerca del lago Guatavita. Los Muiscas tenían la tradición de cubrir a su líder, el Zipa, de oro de pies a cabeza. Durante la ceremonia, el Zipa se sumergía en el lago, esparciendo polvo de oro por toda el agua. Para el pueblo, esta era una forma de mostrar gratitud a las fuerzas superiores del universo en las que creían. Cuando los exploradores europeos vieron esta práctica, quedaron asombrados. Para ellos, el oro era un medio de comercio, la principal moneda de intercambio. Esto llevó a los europeos a pensar que los muiscas debían tener enormes reservas de oro escondidas en algún lugar de la selva, ya que no dudaban en arrojar este valioso metal al agua. Así nació la leyenda del Dorado. Las historias sobre el hombre dorado, se transmitieron de boca en boca hasta convertirse en el mito de El Dorado, una ciudad ficticia que escondía montones de oro. La búsqueda de esta ciudad llevó a los europeos a gastar grandes sumas de dinero en expediciones por las selvas del Amazonas. Lamentablemente, los participantes regresaban con las manos vacías, si es que regresaban. Nos trasladamos al comienzo del siglo XX en Inglaterra. La Real Sociedad Geográfica, una prestigiosa institución británica, buscaba a alguien dispuesto a viajar a América Latina para trazar la frontera entre Brasil y Bolivia, en particular la parte de la frontera que se encuentra en lo profundo de las selvas tropicales del Amazonas. Sir Percy Fawcett era un experto en América Latina y se ofreció con gusto para realizar este trabajo. Es importante señalar que las selvas del Amazonas son casi tan grandes como la parte continental de los Estados Unidos. Cubren el territorio de 8 países, incluyendo Brasil, Perú y Bolivia. Y créanme, moverse allí no es nada fácil. Es una jungla con una vegetación densa. Además, allí habitan feroces depredadores, como anacondas, panteras, cocodrilos y otros. Pero a pesar de todo esto, Fawcett completó con éxito su aventura cartográfica y estaba listo para una nueva expedición. Al regresar a Inglaterra, Fawcett revisó los diarios de otros exploradores con la esperanza de aprender más sobre las antiguas civilizaciones del Amazonas. Leyó sobre los incas y los mayas, y sobre los grandes imperios que construyeron. Creía que si los incas pudieron construir un imperio que se extendía por 5 millones de kilómetros cuadrados, otras civilizaciones también podrían haber prosperado en el Amazonas. Durante sus investigaciones, Fawcett encontró un informe de un viajero del siglo XVI. En el informe se mencionaba una ciudad ubicada en lo profundo de las selvas del Amazonas, que albergaba una cantidad inimaginable de minerales. Una ciudad que se extendía por 25 kilómetros sin un solo espacio libre entre las casas. Este informe encendió la imaginación de Fawcett. Desde entonces, se obsesionó con la idea de encontrar lo que llamó la ciudad perdida de Zeta. Fawcett pasó años explorando las selvas del Amazonas en busca de ruinas de piedra que pudieran indicar la presencia de asentamientos humanos. En sus expediciones posteriores, se centró en la exploración del estado de Mato Grosso, en la parte central de Brasil. Partió de Europa hacia las tierras bajas del río Xingu. El viaje a pie hasta el Xingu le llevó unos 14 días. Luego, acompañado por líderes locales de los pueblos indígenas, que conocían esta región mejor que nadie, navegó en pequeñas canoas de madera. Cómo se comunicaba con la población local sigue siendo un misterio, ya que estas personas solo hablaban dialectos locales.
Algunos científicos creen que esto fue lo que le impidió encontrar la ciudad. Piensan que Fawcett no pudo explicar lo que estaba buscando. Y esta no fue su mayor dificultad. Como ya mencionamos, la Amazonía no es el lugar más hospitalario para los visitantes. En sus diarios, Fawcett relató un encuentro peligroso con una anaconda de 18 metros. Escribió sobre noches interminables sin dormir y sobre cómo despertaba con las manos y los pies hinchados por las picaduras de mosquitos. Sus compañeros lo llamaban invencible e incansable. Sin embargo, la octava expedición fue la última para él. Fawcett desapareció sin dejar rastro. Algunos sospechan que estuvo cerca de lograr el objetivo de su vida. El día de su desaparición envió una carta optimista a su esposa, en la que decía que no había nada que temer. También le informó que se dirigía a su última búsqueda. El fallido intento de Fawcett por encontrar las ruinas confirmó lo que los expertos de la época creían. La selva tropical era demasiado inhóspita para la existencia de grandes sociedades complejas y mucho menos de ciudades. Los expertos estaban convencidos de que las ciudades perdidas del Amazonas no eran más que una fantasía. Así fue hasta la década de 1960, cuando los investigadores modernos comenzaron a encontrar pruebas de lo contrario. Los científicos descubrieron áreas de suelo extremadamente fértil. La llamaron Tierra Negra. Había muchas de estas áreas en el Amazonas, especialmente en los valles de los ríos. Investigaciones posteriores mostraron que el suelo fue creado a partir de desechos humanos o la quema intencional de bosques, lo que añadió nutrientes al suelo. Esto solo podía significar una cosa. ¡Bingo! La Tierra Negra demostró que la agricultura a gran escala era posible y probablemente existió en el Amazonas, lo que significa que los asentamientos sí pudieron haber surgido allí. En la década de 1990, un grupo de arqueólogos de universidades de Florida hizo un descubrimiento asombroso en el valle del río Xingu, en Brasil. Trabajando junto a los pueblos indígenas, los investigadores descubrieron zanjas muy largas. Entendieron que estas zanjas eran indicios de un gran asentamiento. Eran los restos de muros meticulosamente diseñados que rodeaban una plaza. Algunos de ellos eran caminos que conducían a otros asentamientos. Esta parte del Amazonas, aproximadamente del tamaño del estado de Nueva Jersey, alguna vez estuvo llena de una red de docenas de asentamientos, en los que, según los expertos, entre 1250 y 1650 podrían haber vivido al menos 50,000 personas. Otros descubrimientos fueron posibles gracias a la tecnología LiDAR, que permite a los investigadores tomar imágenes satelitales de masas forestales sin pisar su territorio. Una red de trincheras en Acre, Brasil, que se desarrolló entre los años 200 y 1200 de nuestra era, evidencia asentamientos en los que pudieron haber vivido 60,000 personas. Otras imágenes, tomadas cerca del río Xingu, hablan de ciudades en las que pudieron haber vivido alrededor de 50,000 personas. Estas eran las ciudades perdidas del Amazonas. Lo creas o no, estas imágenes muestran que Fawcett estuvo muy cerca de un gran descubrimiento. Buscaba ruinas en el lugar correcto, pero no buscaba lo que debía. A diferencia de ciudades como Cusco, donde el principal material era la piedra, los asentamientos amazónicos se construyeron con madera y tierra. Estos materiales se descomponen y deterioran con el tiempo. Se necesitaba más tecnología para encontrar estos asentamientos de la que estaba disponible para Fawcett en su época. La Amazonía y sus ciudades perdidas siguen siendo uno de los temas más fascinantes y enigmáticos en la historia de las civilizaciones. Estos descubrimientos nos invitan a reflexionar sobre cuántos secretos aún están ocultos en las profundidades de los bosques tropicales y cuánto desconocemos sobre las antiguas civilizaciones que posiblemente dejaron su huella en estos lugares. Las investigaciones en esta área continúan, y cada nuevo artefacto nos acerca más a entender cómo vivían y se desarrollaban estas sociedades antiguas. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre los misterios de la historia y las civilizaciones antiguas, dale me gusta, deja un comentario y suscríbete a nuestro canal. No te pierdas nuestras próximas historias fascinantes y descubrimientos sorprendentes.